Consejo Consultivo contra la Desnutrición Crónica Infantil es una organización que tiene como objetivo la prevención y la reducción de este mal. En un espacio de consulta, diálogo, acuerdo y articulación de las organizaciones de la sociedad civil, academia, cooperación internacional, sector privado, para dar seguimiento a la implementación de la política de Estado. Carlos. Así es, Alejandra, y precisamente para desglosar y revisar el trabajo hasta ahora alcanzado, está con nosotros el economista Boris Cornejo, presidente de este Consejo Consultivo. Economista, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Dejemos por el momento un poco los logros o las cifras que ha vendido el gobierno. Y más bien tratemos de establecer hasta qué punto está apoyando el sector privado, los diferentes municipios y organizaciones de la sociedad civil a fundaciones como la que usted lidera en temas tan sensibles como la desnutrición crónica infantil. Muchas gracias por la oportunidad. Hemos podido constatar en los últimos años y ya desde el gobierno anterior una creciente movilización nacional en torno a la lucha contra la desnutrición infantil. Cuando hablo de esta movilización es la presencia de organizaciones sociales, empresa, academia, la cooperación internacional muy comprometida apoyando distintas iniciativas, capacitaciones, proyectos, tareas articuladas con el gobierno. Y esta acción conjunta del gobierno y de la sociedad aparentemente nos está dando buenos resultados. ¿Y esos resultados se pueden medir, por ejemplo, en recursos económicos movilizados? ¿Tiene usted claro, nos puede dar una cifra de cuánto aporta la empresa privada, las fundaciones, la sociedad por fuera del gobierno para luchar contra este problema? La cifra del dinero movilizado no la tengo, pero lo que le puedo decir es que en un mapeo que hemos hecho de iniciativas a nivel nacional, existen 189 iniciativas, proyectos que están en distintas provincias. No necesariamente articulados. No necesariamente articulados, una buena parte de ellos hemos podido articular en territorio, estamos en ese esfuerzo, pero presencia existe, hay entusiasmo, hay compromiso. O sea, por ejemplo, ¿qué significaría? Que una empresa tal en su marco de responsabilidad social se compromete a sacar de la desnutrición infantil a su comunidad, por ejemplo, donde puede estar una fábrica, algo así más o menos. Existen ese tipo de iniciativas, pero también hay una red de empresas, por ejemplo, que se constituyen y deciden apoyar proyectos de combate a la desnutrición en determinados territorios. Y articulan con los servicios que provee el gobierno, alguna articulación también con lo que hacen las universidades en materia de educación, de capacitación, ONGs. O sea, las universidades, por ejemplo, educan que a madres, a líderes barriales. Las universidades generan, por ejemplo, una suerte de cartillas educativas, capacitan a personal para que puedan hacer acompañamiento a las madres, darles instrucciones, capacitaciones, algunos tips para que puedan hacer una mejor crianza de sus hijos. La representante de UNICEF dice que sí se trata de un logro, que sí hay un avance en el hecho de haber disminuido en 3,5% la desnutrición infantil en estos 28, 27 meses de gobierno del presidente Lasso. Es decir, que son 200,000 niños los que estarían libres ya de este problema. Pero 200,000 niños parece muy poco para el tamaño de la población de Ecuador y para un problema que lleva ya 2 décadas. Es decir, la misma UNICEF reconoce que en 2 décadas Ecuador ha permitido que sus niños nazcan desnutridos. Hay un avance indudable y de eso creo que es una buena noticia que tenemos que alegrarnos todos los ecuatorianos. Sin embargo, persisten los temas de inequidades. Cuando uno abre el dato y dice, ¿y dónde todavía están esos niños desnutridos? Es población rural, es población indígena, es decir, el tema de las inequidades permanentes del país se sostiene. Hemos logrado avanzar 3,5%. Y eso quería preguntarle, economista, ¿eso es mucho, eso es poco? Es decir, en medio de tanta desazón nacional, en medio de muchas frustraciones que para la sociedad implicó el gobierno de Guillermo Lasso, que él nos diga, hemos bajado en 3,5% la desnutrición infantil, que hayamos sacado a 200,000 niños de este problema, ¿es un logro? ¿Eso es lo que puede hacer un gobierno en 24 meses o pudo haber hecho mucho más? Yo creo que lo que se ha hecho es significativo. Pero hay que aclarar una cosa, ¿no es cierto? Esta política pública de combate a la desnutrición en realidad se origina en el gobierno anterior. Y uno de los méritos que yo debo reconocer al presidente Lasso es que asumió algo que venía del gobierno anterior, lo hizo suyo y lo fortaleció.
Y desde la sociedad civil nuestro esfuerzo es para que eso mismo que hizo Lasso en relación a Moreno se sostenga frente a los que vienen. La práctica internacional de modelos exitosos dice que aquellos son así cuando se sostienen en el tiempo. No puede ser que cada que entra un gobierno estemos inventando. ¿Y usted cree que el hecho de que haya esta política superado el gobierno de Moreno, el de Lasso, vuelve inevitable que el próximo presidente lo asuma? Es decir, ¿ya es una especie como de candado? ¿O todo depende de voluntad política? Debería ser una combinación de las dos, una presión social desde todos los sectores para que se sostenga la política de Estado, ¿ya? Y la voluntad política de los que vendrán a gobernarnos, más la voluntad política del gobierno que se va, para que firmen un acuerdo. En eso estamos proponiendo nosotros. Vamos a pelearnos sobre cualquier tema, pero el tema del combate a la desnutrición no lo topamos. Esas son lecciones exitosas de Chile, de Perú, de Brasil, de Colombia, que son países que han tenido éxito en el combate. Quiero más adelante hablar un poco de las cifras, pero quiero volver al tema de la continuidad de la política pública. Se supone que Moreno, Lasso han administrado en cierta manera los años de vacas flacas, que no se comparan a los años de mucho dinero que vinieron en la Revolución Ciudadana por el boom petrolero. Pero lo que nos dice UNICEF es que en 2 décadas, es decir, la gran década de Correa, el problema de la desnutrición crónica infantil se agudizó. Eso quiere decir que este problema no es que estaba enfrentando algo de escasez económica, es decir, había dinero para luchar contra eso. ¿Qué ocurrió en estas 2 décadas? ¿Hubo desinterés, desidia? ¿Se fomentó la inequidad? Yo creo que lo que hubo no hubo un enfoque en lo que debe hacerse. La desnutrición no se combate, la desnutrición crónica infantil, con más dinero o con más alimentos. Es un tema de la crianza, es un tema de la lactancia, es un tema del cuidado de la madre, es el tema del acceso a las vacunas, es el tema de asegurar los recursos para esas familias, ¿no es cierto? En este país todo se mide con recursos públicos. La gente sale a las calles a decir que el gobierno nos dé todo lo que tienen que asignarnos, por eso se ha cuestionado tanto el ajuste, pero vemos que cuando ha habido bonanza tampoco ha funcionado este tipo de programas. Claro, pero cuando una buena parte de las madres en este país son adolescentes y no tienen la información sobre cuál debe ser una nutrición adecuada, entonces eso no lo va a resolver usted necesariamente con dinero. Y adicionalmente hay un tema que es súper importante, es la necesidad de coordinación a nivel vertical y horizontal que debe hacerse en el país. Es decir, lo que hace el Ministerio de Salud tiene que estar absolutamente de la mano con lo que hace el MIES, el Ministerio de Educación, etc. Ahora, ¿qué se puede mejorar para avanzar más rápido? Por ejemplo, en muchas provincias de la Sierra Centro, del Oriente, hay casos que llegan al 30% de desnutrición infantil. A esos hay que actuar con más rapidez, con más recursos, con mayor voluntad política, con mayor coordinación, con GATS, con organizaciones indígenas, por ejemplo, para sacudir esas poblaciones y combatir esos porcentajes. La experiencia internacional dice que la eficiencia en la política pública depende de la focalización. Si nosotros nos focalizamos en los territorios que tienen los datos más altos, priorizamos las intervenciones, es casi como una batalla en la que hay que darle en ese territorio. Ahí tiene que tener presencia el Estado, la sociedad y especialmente la comunidad. Si la comunidad, o sea, las madres, la abuela que cuida al niño, el centro de cuidado que hay en el barrio, si es que todos no actúan articuladamente, no se consiguen los resultados. 2 preguntas adicionales. La una, ¿usted está tranquilo ya con los datos de esta encuesta de desnutrición infantil que tuvo el apoyo de UNICEF? Me refiero a que usted hace un par de años decía que el Ecuador ni siquiera tiene data al respecto. ¿Ya se superó ese problema? Tenemos datos. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo con apoyo internacional. Tenemos un sistema unificado de información que nos permite saber dónde están los niños, si es que van o no van a los controles, si llegan las vacunas o no llegan. Estoy contento con el dato, pero esta lucha debe seguir. Claro, esto hay que consolidar, esto recién empieza. No puede ser posible que tengamos 30% de niños que tienen un problema de desnutrición, por lo tanto, sin futuro. Un niño que nace desnutrido, que los primeros 2, 3 años de vida está desnutrido, es un niño que fracasará toda su vida. Es decir, no es que a los 5, a los 10 años voy a compensar lo que se perdió. ¿Nos puede explicar eso? En los primeros 1000 días de vida, desde que el niño está en el vientre de la madre, empieza su proceso formativo, especialmente a nivel de las neuronas en su cerebro. Científicamente se ha demostrado que cada segundo se activan millones de neuronas en el cerebro. Si es que no hay los nutrientes adecuados, ese cerebro no tiene esa posibilidad. Cuando nace el niño, nace entonces en desventaja
frente a un niño que luego va a la escuela, entiende lo que le dicen, se prepara, tiene capacidad de razonar. El niño desnutrido no tiene eso. Por lo tanto, en los primeros 1000 días se juega el resto de la vida de esa persona. Y hablemos de que son niños que necesitan la protección y cuidado de alguien. Por eso es que la sociedad en su conjunto debe concurrir para apoyar a esas Perfecto. madres. Depende de la crianza en definitiva. No necesariamente una madre pobre va a tener un niño desnutrido. Una madre pobre que hace los esfuerzos y que concurre en las asistencias puede tener un niño que esté bien. Bueno, y aquí hay un gran tema para que la clase política y las organizaciones sociales empujen, remen en conjunto y creemos al menos un consenso nacional. Boris Cornejo, presidente del Consejo Consultivo contra la Desnutrición Infantil, muchas gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias.